En este capítulo vamos a hablar de las diferencias existentes entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Y empezaremos comentando las principales diferencias entre ambos bloques. Entre 1945 y 1991, el mundo estuvo dividido en dos ideologías irreconciliables: el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Entre ellos se produjo lo que se llamó la Guerra Fría, tal y como hemos explicado en otros vídeos. Como hemos dicho, el bloque capitalista lo lideraba Estados Unidos, mientras que hacía lo propio en el comunista la Unión Soviética. En temas económicos, Estados Unidos concentraba el 50% de la riqueza del planeta, poseía 2/3 de las reservas de oro y su economía era capitalista de mercado. La economía de la Unión Soviética estaba basada en la propiedad estatal, el dirigismo económico y por tanto era una economía planificada por el Estado. Las bases del crecimiento económico norteamericano eran una elevada productividad, una superioridad tecnológica, un alto nivel de inversión, una producción en cadena, unos bajos precios de la materia prima y la energía, y además las empresas norteamericanas multinacionales defendían los intereses americanos en todo el mundo. A esto hay que unirle que el dólar era la moneda de referencia en las transacciones internacionales y la bolsa de Nueva York la más potente del mundo. Por su parte, la Unión Soviética tenía un gran crecimiento de la industria pesada, la armamentística, la energía y las comunicaciones, pero dio poca prioridad a la alimentación y a los bienes de consumo. El resultado final de todo esto fue que hubo un desequilibrio económico y un descontento entre la población. En política, el capitalismo se basaba en un sistema democrático, el pluralismo político, elecciones libres y derechos individuales. El comunismo, pues todo lo contrario. El sistema político era autoritario, había un solo partido, excesiva burocracia, no existían las elecciones y tampoco había ningún tipo de derechos individuales. En concreto, en Estados Unidos se daba el bipartidismo, en la que había dos partidos: los demócratas, que eran progresistas, partidarios del final de la segregación racial y querían reformas sociales para disminuir las desigualdades, y los republicanos, que eran conservadores, abogaban por disminuir al mínimo el papel del Estado y también las cargas fiscales. Y en el bando opuesto, en la Unión Soviética, solo había un partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por si fuera poco, se perseguía duramente a la oposición. A nivel social, en el capitalismo se perseguía la American Way of Life, es decir, un modelo de vida basado en abundancia de productos y consumo masivo, mientras que en el comunismo se promovía el garantismo, en el que el Estado garantizaba unos mínimos elementales como el trabajo, pensiones, vacaciones pagadas, vivienda, educación o sanidad. Estas dos formas de vida diferentes tenían sus consecuencias. En Estados Unidos, el American Way of Life provocó grandes desigualdades económicas y un elevado porcentaje de la población que no tenía acceso al consumo masivo, por tanto se marginaron minorías como la raza negra o la amerindia. Por su parte, en la Unión Soviética había tres grandes clases sociales: la política o nomenclatura, que controlaba todos los resortes del Estado y era la privilegiada económicamente; una numerosa burocracia afiliada al partido, que controlaba los servicios, la policía, el ejército o las empresas estatales; y finalmente la gran mayoría de la población que no estaba afiliada al partido y eran obreros, agricultores, etc. Y finalmente, por lo que respecta al ejército, Estados Unidos tenía una superioridad militar notable y además unas posiciones privilegiadas en las grandes alianzas militares y en organismos internacionales. Por el contrario, la Unión Soviética tenía que hacer un excesivo gasto en el ejército, lo que repercutió negativamente en el nivel de vida de los ciudadanos. Cada uno de estos dos bloques evolucionó de forma diferente. El capitalista tuvo las siguientes etapas. Pero antes que nada vamos a ver cómo estaba dividido el mundo en 1959. En azul claro y oscuro, el bloque capitalista y simpatizantes; en rojo, el bloque comunista; y en azul verdoso, los países no alineados. En este bloque se dieron un total de 4 etapas. La primera, el crecimiento económico y social. La segunda, la crisis energética y la globalización. La tercera, la financiarización, y la cuarta y última, el rescate a los bancos. Vamos a ver una por una.
Y empezamos con la primera, el crecimiento económico y social. Al final de la Segunda Guerra Mundial se dio una simbiosis entre la demanda de productos, subida de salarios y aumento de consumo. Esto provocó 3 décadas de crecimiento económico, que fue el mayor de toda la historia del capitalismo. Los motivos de este crecimiento fueron una energía y materias primas a bajo precio, una producción a gran escala gracias a nuevas tecnologías, mejora de productividad y reducción de costes de producción, además de reducción del precio de venta, y la consecuencia principal fue el aumento de los salarios por una parte y el consumo masivo de bienes y servicios por la otra, es decir, que se consolidó la sociedad de consumo propiamente dicha. Los 3 beneficiados fueron Estados Unidos, que era el líder del comercio mundial, Europa, que supo adaptar sus sectores tradicionales industriales dando paso a una nueva tecnología, y Japón, que se convirtió en la segunda potencia económica mundial por 3 motivos: una alta inversión, una innovación tecnológica y una abundante mano de obra con escasa cobertura social. Esto hacía que prácticamente en la zona no existiese paro. Pero todo esto acabó en 1973 con la crisis del petróleo, iniciada en la guerra árabe-israelí, en la que la OPEP encareció el precio del barril del crudo. Esto provocó una subida de costes de producción, un aumento de la inflación, una disminución de la demanda, aumento del paro y quiebras de empresas, y las soluciones que se adoptaron fue una reestructuración del sistema industrial, un descenso del consumo de energía, una consiguiente reestructuración y reconversión de los anticuados sectores industriales, la robotización del proceso productivo y, lo más importante y fundamental, la deslocalización de las industrias a países donde la mano de obra era mucho más barata. Esto último dio lugar a la segunda etapa, la crisis energética y la globalización. Los industriales eran cada vez más poderosos y no les bastaba ganar ya lo que ganaban, querían más, pero tenían 2 factores en contra. El primero era la crisis del petróleo, con la subida de precios de la energía, y por otro lado no podían bajar los salarios porque las organizaciones de trabajadores eran fuertes y empezaron a promover la globalización para reducir el poder de estas organizaciones. Por tanto, llevaron su producción sobre todo a China, donde los costos de fabricación eran mucho más baratos. Así, Estados Unidos podía seguir con su modelo de producir dinero, mientras que los otros países trabajaban duro para producir los bienes, sin que hubiese movimientos de obreros organizados. Pero los chinos eran diferentes porque ahorraban, mientras en Occidente se dejó de producir, y China se empezó a convertir en la fábrica del mundo. Y ahí empezó la tercera fase, la financiarización. Se empezó a generar un problema con las ventas porque al no subir los salarios, los ciudadanos no podían comprar como antes. La solución inmediata que se tomó fue prestar dinero al ciudadano, es decir, un modelo de crecimiento basado en el crédito. Pero esto es un modelo insostenible porque, aunque se consuma más, como los ingresos no crecen, el deudor comprará menos cuando tenga que pagar. Y la segunda solución, el segundo parche que se puso fue desregular el crédito. Es decir, el mismo escenario que en la crisis del 29. La diferencia era que en esa época se creía que las acciones eran seguras y ahora se pensaba que las casas eran seguras. Pero no fue así. Con esto, los grandes industriales se habían convertido ya en banqueros porque ser banquero era más rentable que producir. Mientras tanto, China había ahorrado durante todo ese tiempo y había prestado dinero a Estados Unidos, y ya no era un simple país receptor de empleos, sino que ahora ya era un gigante industrial y además acreedor de Estados Unidos. Y ahí empieza la cuarta fase con el hundimiento del sistema y el rescate posterior a los bancos. El crédito era un espejismo de activos tóxicos incobrables y los estados tuvieron que rescatar económicamente a los bancos en vez de reconocer que el trinomio cliente-trabajador-ciudadano era el verdadero motor de la economía. Las consecuencias que se padecieron, pues, subida del paro y de la inflación, los ciudadanos perdieron su trabajo y su vivienda, una crisis mundial y unos recortes a nivel social. Y ahora vamos a ver qué pasó en paralelo en el bloque comunista. Y tal y como vimos en el capitalista, estos son los 2 bloques en el año 1959, tanto capitalista como comunista. Pero pasemos a ver ahora las etapas de dicho bloque. Los países comunistas partían de un nivel de renta muy bajo. También experimentaron un desarrollo pero más limitado debido a su retraso en innovación tecnológica, escasa competitividad y exceso de burocratización. Esto provocó una segunda fase en la que se colapsaron los sistemas económicos y sociales de estos países en la década de los 80 y los 90 y al final se produjo la caída de estos estados
en la que todavía quedan algunos estados residuales que practican el comunismo. La primera fue la expansión geográfica, sobre todo en Europa del Este, donde se hicieron clones de la Unión Soviética. Todos los países tenían un partido único, su economía se basaba en la agricultura e industria, pero en manos estatales. La industrialización fue muy rápida, sobre todo la pesada, y se elaboraron planes quinquenales que imponían producción y precios. Esto provocó la huida de los agricultores del campo a la ciudad y la consiguiente desatención de la agricultura, por lo que hubo problemas de abastecimiento en la población. Además, se crearon organismos de cooperación económica como el Comecon. En estos países hubo dos niveles de desarrollo, los de bajo nivel como Bulgaria, Albania o Rumanía, o los de alto como la RDA, Polonia y Checoslovaquia. Y por si fuera poco, en algunos de ellos hubo revueltas por imposición del modelo soviético, la de Hungría en el 56 o la de Checoslovaquia en el 68, conocida como la Primavera de Praga. En el caso de la URSS hubo tres grandes etapas: la de Joseph Stalin, que convirtió a este país en una superpotencia económica y militar, pero a costa de represión política y social. A esto se le llamó estalinismo. La de Nikita Khrushchev, que fue la segunda, en la que promovió justo lo contrario, la desestalinización, esto es, poner fin a la represión indiscriminada y al culto de la figura de Stalin. Además, promovió toda una serie de medidas económicas para aumentar la producción agrícola y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, pero todo esto se lo cargó el siguiente líder, Leónidas Brezhnev, que frenó el proceso reformista, aumentó la burocratización, se instaló en el inmovilismo y el estancamiento económico, y esto provocó que la URSS se disolviera en 1991. En esta primera etapa también se expandió el modelo soviético a otros 4 escenarios mundiales, que fueron los siguientes. En China, con su revolución, en el 48 Mao Zedong ganó la guerra civil e instaura un modelo de inspiración soviética, pero en el 56 rompe con la URSS e instaura un modelo propio basado en las comunas populares. En el 56 se produjo la Revolución Cubana, donde Fidel Castro derrotó al dictador proamericano Fulgencio Batista y, ante la amenaza de Estados Unidos y el boicot económico que le ponía, no tuvo más remedio que acercarse a la influencia soviética. Con el proceso de descolonización que se estaba produciendo en el mundo, también la URSS exportó su modelo a África y al sudeste asiático. Allí tuvo desiguales resultados, pero triunfó en varios países. Y finalmente, el triunfo de la Revolución Cubana hizo que se impusieran movimientos guerrilleros en ciertas zonas de Latinoamérica como Venezuela, Colombia o Perú, e incluso en 1979 triunfó la Revolución Sandinista en Nicaragua. La segunda fase fue la del estancamiento, debido a tener que seguir dando prioridad a la industria armamentística y dejar en un segundo lugar las necesidades de la población, es decir, la alimentación y los bienes de consumo básicos. Esta recesión se agravó por la crisis del petróleo del 73. Los estados capitalistas reconvirtieron su industria y usaron la tecnología, pero los estados comunistas no hicieron lo propio. A todo esto hay que añadirle un descontento social, porque aunque el sistema comunista garantizaba los productos básicos elementales, una excesiva burocratización, una falta de incentivos personales, provocó la insatisfacción de la población. La consecuencia, que el sistema político de partido único se resquebrajó por falta de apoyo social, mientras que estos países estaban gobernados por una gerontocracia burocratizada, ineficiente y alejada de la realidad social. Un intento de cambio en esta época fue la que provocó Mikhail Gorbachev con su perestroika y la glasnost. El objetivo definitivo era renovar el sistema económico y político de la Unión Soviética, y actuó en dos campos. A nivel económico, aumentó la producción y la productividad, creando incentivos y facilitando ciertas formas de mercado libre. A nivel de política interior, disminuyó el monopolio del Partido Comunista, dio mayor libertad de prensa y luchó encarecidamente contra la corrupción que estaba institucionalizada. En materia territorial, auspició un mayor equilibrio entre las repúblicas soviéticas, haciendo que éstas participasen en decisiones comunes. En política internacional, firmó acuerdos sobre desarme con Estados Unidos, ejerciendo un menor control sobre los países socialistas, y a nivel militar disolvió el Pacto de Varsovia y retiró las tropas de la Unión Soviética de los países del este. La tercera y última etapa fue toda una serie de acontecimientos que se produjeron en cascada libre, como la caída del muro de Berlín, las revoluciones en Europa del Este, la desintegración política de la Unión Soviética, un fallido intento de golpe de Estado en este país y finalmente el 25 de diciembre del 91 la disolución oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
En la actualidad sobreviven regímenes comunistas con diferentes grados de aplicación de su ortodoxia. En Asia, como Corea del Norte, China, Laos o Vietnam, o en América como Cuba o Venezuela, que a este país lo pondríamos, dijéramos, entre comillas. Y en este último mapa podemos ver el pleno apogeo de la Guerra Fría. Claramente podemos apreciar un equilibrio entre los países capitalistas en azul y los comunistas en rojo. Los países aliados de la URSS estaban sobre todo en Asia, Europa y África. Pero de estar el mundo dividido prácticamente en dos partes, se ha pasado a que la ideología comunista solo queda en unas zonas muy determinadas de nuestro planeta como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, China, Laos y Vietnam, aunque estos tres últimos poseen una economía de mercado. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.